Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Durante años nos han enseñado a pensar en el cuerpo como si fuera una máquina que simplemente se desgasta con el tiempo. Una pieza se afloja, otra se oxida, y no hay mucho que hacer más que resignarse. Sin embargo, cuando observamos con atención cómo funciona realmente el organismo humano, descubrimos algo distinto. El cuerpo no solo envejece, también responde. Responde a lo que comemos, a cómo dormimos, a cómo nos movemos y sobre todo a cómo lo cuidamos. Uno de los grandes protagonistas silenciosos de esa respuesta es el colágeno. No suele aparecer en los análisis de rutina ni se menciona en las consultas rápidas, pero está presente en casi todo lo que nos sostiene. Es la trama invisible que da forma, resistencia y elasticidad a la piel, a los huesos, a las articulaciones, a los músculos e incluso a las paredes del intestino. Podría compararse con la estructura interna de un edificio antiguo. No se ve desde fuera, pero si se debilita, todo lo demás empieza a resentirse. En los últimos años, el colágeno se ha convertido en una palabra de moda. Aparece en frascos, en bebidas, en cremas y en promesas rápidas. Pero aquí conviene hacer una pausa y aclarar algo fundamental. El cuerpo humano no funciona como una esponja que absorbe colágeno listo para usar. Cuando ingerimos colágeno, este no llega intacto a la piel ni a las articulaciones. Primero debe desarmarse, fragmentarse y transformarse en piezas pequeñas. Solo entonces el organismo decide qué hacer con ese material. Es como intentar restaurar una casa antigua. No basta con traer puertas y ventanas nuevas. Antes hay que revisar los cimientos, contar con las herramientas adecuadas y asegurarse de que el entorno permita trabajar. Sin planos, sin materiales compatibles y sin tiempo suficiente, la restauración no ocurre. Con el colágeno sucede algo muy parecido. Ahora bien, con el paso de los años, este proceso se vuelve menos eficiente. No de golpe, no de un día para otro, sino de manera gradual. En la juventud, el cuerpo produce colágeno con una facilidad sorprendente. Más adelante, esa capacidad disminuye, pero aquí aparece una confusión muy común. Solemos creer que todo lo que ocurre con la edad es inevitable, cuando en realidad muchas de esas pérdidas están profundamente ligadas al estilo de vida. El organismo no deja de fabricar colágeno solo porque el calendario avanza. Lo hace, en gran medida, porque cambian las condiciones internas, aumenta la inflamación, se altera el azúcar en sangre, se duerme peor, se reduce el movimiento y se acumulan deficiencias nutricionales. El cuerpo no se rinde, simplemente se adapta a un entorno menos favorable. Por eso, antes de hablar de alimentos o suplementos, es importante comprender qué debilita el colágeno día tras día. Uno de los factores más agresivos es la inflamación crónica, muchas veces alimentada por picos constantes de glucosa. El exceso de azúcares y harinas refinadas actúa como una especie de óxido interno que daña las fibras estructurales del cuerpo. A esto se suman el estrés persistente, la falta de sueño reparador, el tabaquismo, el alcohol en exceso y la exposición constante a toxinas ambientales. Incluso la inactividad juega un papel importante. El cuerpo refuerza aquello que se utiliza. Cuando los músculos, los huesos y la piel reciben estímulo, movimiento, carga, estiramiento, el organismo interpreta que necesita mantener y reforzar su estructura. Cuando no lo hacen, el mensaje es el contrario. La buena noticia es que este proceso no es irreversible. El cuerpo conserva una notable capacidad de recuperación incluso en etapas avanzadas de la vida. Al mejorar las condiciones internas, nutrición, descanso, movimiento y control del estrés, es posible reactivar parte de esa producción perdida. No se trata de volver atrás en el tiempo, sino de avanzar con mejores herramientas. Y aquí es donde entramos en un punto clave. No todos los alimentos ayudan al colágeno de la misma manera. Algunos aportan los bloques de construcción, otros activan las enzimas necesarias y otros protegen lo que ya existe para que no se degrade prematuramente. Entender esta diferencia cambia por completo la forma en que cuidamos nuestro cuerpo desde dentro. En el siguiente tramo empezaremos a explorar esos alimentos y nutrientes que no solo contienen colágeno, sino que le dan al organismo lo que necesita para fabricarlo y conservarlo, incluso después de los 45, 55 o 65 años.
Para entender por qué ciertos alimentos marcan una diferencia real, primero necesitamos cambiar la forma en que imaginamos la nutrición. Comer no es simplemente llenar el tanque, sino enviar instrucciones químicas al cuerpo. Cada nutriente actúa como un mensaje. Algunos dicen repara, otros dicen inflámate, otros indican ahorra energía o refuerza la estructura. El colágeno se produce cuando los mensajes correctos llegan al mismo tiempo y en el contexto adecuado. Pensemos en el colágeno como una cuerda trenzada. No está formada por un solo hilo, sino por varios que se entrelazan con precisión. Para que esa cuerda sea fuerte, cada hilo debe estar presente y bien alineado. En el cuerpo, esos hilos son aminoácidos específicos, minerales, vitaminas y enzimas que trabajan en conjunto. Si falta uno solo, la cuerda se vuelve frágil. Algunos alimentos de origen animal aportan directamente partes de esa cuerda. Caldos preparados a partir de huesos, cartílagos y tejidos conectivos contienen fragmentos que el cuerpo reconoce fácilmente. No porque se absorban como colágeno completo, sino porque, al descomponerse, liberan aminoácidos que el organismo ya sabe cómo reutilizar. Es como recibir piezas de un rompecabezas que ya hemos armado antes. El proceso es más rápido y eficiente. Pero no se trata solo de qué comemos, sino de cómo lo preparamos. Las cocciones largas y suaves permiten que esos tejidos se transformen en sustancias más accesibles. Cuando los alimentos se someten a temperaturas excesivas, el cuerpo debe gastar más recursos para manejar los subproductos de esa degradación. En un organismo con buena salud metabólica, esto no es un problema. En uno inflamado o con resistencia a la insulina, la reconstrucción se vuelve más difícil. Ahora bien, el colágeno no depende únicamente de alimentos que lo contengan. Hay nutrientes que, aún sin formar parte de su estructura, son indispensables para su fabricación. Uno de los más importantes es la vitamina C. Sin ella, el proceso simplemente se detiene. No se trata de una moda ni de una recomendación reciente, basta mirar la historia para entenderlo. Cuando los seres humanos carecieron de vitamina C durante largos viajes marítimos, el cuerpo literalmente empezó a desarmarse desde dentro. Las encías sangraban, las heridas no cerraban, las articulaciones se debilitaban. No era una enfermedad misteriosa, era la consecuencia directa de no poder mantener el tejido conectivo. La estructura colapsaba porque el colágeno no podía renovarse. Hoy no vivimos en barcos durante meses, pero muchas dietas modernas siguen siendo pobres en este nutriente esencial. Las frutas y verduras frescas, especialmente las de colores intensos, no solo aportan vitamina C, sino que también contienen compuestos antioxidantes que protegen las fibras existentes del desgaste diario. Estas sustancias funcionan como un escudo silencioso, reduciendo el daño provocado por el estrés oxidativo y la inflamación. No construyen colágeno directamente, pero evitan que se destruya antes de tiempo. Otro aspecto que suele pasarse por alto es la grasa adecuada. Durante años se demonizó la grasa, cuando en realidad ciertas grasas son aliadas fundamentales de la estructura corporal. Ácidos grasos saludables ayudan a mantener la elasticidad de la piel, a modular la inflamación y a crear un entorno interno más estable. Cuando la inflamación baja, el colágeno se conserva mejor. Y aquí conviene detenernos un momento en algo que no se vende en supermercados ni viene en cápsulas: el sueño. Durante las primeras horas de descanso profundo, el cuerpo entra en modo reparación. Es en ese momento cuando se libera la mayor cantidad de hormona del crecimiento, una de las principales señales para la renovación del tejido conectivo. Dormir poco o dormir mal es como intentar reparar una carretera sin cerrar el tráfico. El trabajo nunca se completa. A esta altura, ya resulta evidente que el colágeno no depende de un solo alimento ni de un suplemento milagroso. Es el resultado de un equilibrio. Un cuerpo con niveles estables de azúcar en sangre, con descanso suficiente, con movimiento regular y con una nutrición rica en micronutrientes, crea las condiciones para que la producción se reactive. En el siguiente segmento, veremos cómo ciertos alimentos específicos aportan piezas clave para este proceso y cómo integrarlos de forma práctica en la vida diaria, sin complicaciones ni rutinas imposibles. Llegados a este punto, es útil cambiar la pregunta. En lugar de pensar
¿qué puedo tomar para tener más colágeno?, conviene preguntarse, ¿qué necesita mi cuerpo para volver a fabricar y proteger su propia estructura? Esta diferencia es sutil, pero transforma por completo la manera de cuidar la salud a largo plazo. Algunos alimentos aportan directamente los materiales base, otros funcionan como facilitadores y otros como guardianes que evitan el deterioro. Cuando estos tres grupos trabajan juntos, el resultado es muy distinto al de cualquier enfoque aislado. Empecemos por los alimentos ricos en aminoácidos estructurales. Huevos, por ejemplo, no contienen colágeno como tal, pero sí concentran dos de sus componentes más importantes, glicina y prolina. Estas moléculas son como vigas flexibles que el cuerpo utiliza una y otra vez para reforzar tejidos. Además, los huevos aportan compuestos sulfurados, esenciales para que esas fibras se entrelacen y se vuelvan resistentes. Sin ese pegamento interno, la estructura queda incompleta. Algo parecido ocurre con ciertos cortes de carne que durante años se consideraron poco deseables por ser duros. Justamente esa dureza es una pista, indica una alta presencia de tejido conectivo. Cuando estos alimentos se cocinan lentamente, el colágeno se transforma en gelatina y se vuelve más accesible. No es casualidad que muchas cocinas tradicionales, transmitidas de generación en generación, incluyeran guisos largos y caldos espesos. No era solo cultura, era sabiduría corporal acumulada. El pescado pequeño, consumido con piel y espinas blandas, aporta otra dimensión. No solo ofrece fragmentos útiles para el colágeno, sino grasas esenciales que ayudan a equilibrar la inflamación. Menos inflamación significa menos destrucción de fibras. En términos simples, no se trata solo de construir más, sino de evitar que lo construido se desmorone. Del lado vegetal, encontramos aliados silenciosos. Las verduras de hoja verde intenso contienen clorofila y antioxidantes que parecen estimular etapas tempranas de la formación del colágeno. No construyen la cuerda final, pero preparan el terreno para que se ensamble correctamente. Además, aportan vitamina C y otros micronutrientes que sostienen el proceso. Las bayas, por su parte, actúan como protectores microscópicos. Sus polifenoles ayudan a neutralizar sustancias que dañan el colágeno existente. También alimentan a las bacterias intestinales beneficiosas. Y aquí aparece otro punto clave. Un intestino sano es un requisito para una buena regeneración. Cuando la barrera intestinal está alterada, aumenta la inflamación sistémica y el colágeno se degrada con mayor rapidez. Hay ingredientes modestos, casi invisibles, que cumplen funciones decisivas. El ajo, por ejemplo, aporta compuestos sulfurados que refuerzan la estabilidad del colágeno y ayudan a los procesos de desintoxicación. Al reducir la carga tóxica interna, el cuerpo puede dedicar más recursos a la reparación y menos a la defensa constante. Incluso alimentos cremosos y saciantes, como el aguacate, juegan un papel interesante. Sus grasas saludables y vitaminas liposolubles contribuyen a mantener la piel flexible y a proteger las fibras estructurales del daño oxidativo. Además, su fibra favorece un entorno intestinal más equilibrado, cerrando así un círculo que conecta digestión, inflamación y estructura corporal. Pero nada de esto funciona plenamente si el cuerpo vive en un estado permanente de alarma. El estrés crónico eleva el cortisol, una hormona que, cuando se mantiene alta durante mucho tiempo, actúa como un disolvente silencioso del colágeno. Técnicas simples de relajación, pausas conscientes y momentos de respiración profunda no son un lujo, son una forma directa de proteger la arquitectura interna. En el próximo tramo, integraremos todo esto en una visión clara: cómo unir alimentación, descanso, movimiento y exposición al entorno para crear un estilo de vida que no solo frene la pérdida de colágeno, sino que apoye activamente la regeneración, incluso con el paso de los años. Cuando observamos todo el panorama, aparece una verdad sencilla pero poderosa. El colágeno no se pierde solo por cumplir años, se pierde cuando el cuerpo deja de recibir las señales correctas para conservarlo. Y esas señales no llegan desde un solo lugar, sino de la suma de pequeñas decisiones diarias que, con el tiempo, inclinan la balanza hacia la reparación o hacia el deterioro.
El movimiento, por ejemplo, es una de esas señales. El cuerpo refuerza aquello que se utiliza. Cada paso, cada estiramiento, cada carga moderada le recuerda a los huesos, a los tendones y a la piel que siguen siendo necesarios. No se trata de entrenamientos extremos ni de rutinas agotadoras, sino de constancia. Caminar, levantar algo de peso, mover las articulaciones con intención. Ese estímulo mecánico es una orden directa para producir y mantener tejido conectivo. La luz también juega su papel. El sol, en dosis adecuadas, activa procesos hormonales beneficiosos y favorece la producción de vitamina D, clave para la salud estructural. El problema no es la luz, sino el exceso sin protección y conciencia. Cuando la piel se expone de forma agresiva y repetida, las fibras de colágeno se dañan. Equilibrio, una vez más, es la palabra clave. Y luego está el azúcar en sangre, un factor que rara vez se asocia con la piel o las articulaciones, pero que resulta decisivo. Niveles elevados de glucosa actúan como un pegamento defectuoso que endurece y debilita las fibras internas. Mantener una glucemia estable no solo protege el colágeno, sino que reduce la inflamación general del organismo. En muchos casos, este simple ajuste marca una diferencia más profunda que cualquier suplemento costoso. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. Cuidar el colágeno no es una estrategia estética, es una estrategia de salud integral. Es preservar la movilidad, la fuerza, la capacidad de sanar y la resiliencia del cuerpo con el paso de los años. La piel refleja lo que ocurra dentro, pero el verdadero impacto va mucho más allá de lo visible. El conocimiento cambia la forma en que envejecemos. Cuando entendemos cómo funciona el cuerpo, dejamos de luchar contra él y empezamos a trabajar a su favor. Cada alimento elegido con conciencia, cada hora de sueño respetada, cada momento de calma, se convierte en una inversión silenciosa que rinde frutos a largo plazo. Si este contenido te ayudó a mirar tu salud desde una perspectiva más profunda, considera acompañarnos en este espacio. Aquí seguimos explorando cómo funciona realmente el cuerpo y cómo usar ese conocimiento para vivir con más vitalidad, claridad y autonomía con los años. Suscribirte es una forma sencilla de seguir aprendiendo y de recordarte, cada semana, que siempre hay algo más que puedes hacer por tu bienestar.